mi propio hijo, un oficial de policía, me esposó en el jardín de mi casa. Su esposa me dio una bofetada tan fuerte que me zumbaban los oídos, y luego gritó que había perdido la cabeza. Dijeron que estaba inestable, que necesitaba ayuda, que era un peligro para mí misma. Los vecinos se quedaron paralizados, sin saber si creer lo que veían o lo que les decían. Pero yo conocía la verdad. Esa casa la pagué yo, ladrillo por ladrillo, año tras año. Y esa noche, con la lluvia empapando mi blusa y el acero clavándose en mis muñecas, entendí que había algo peor que la traición, el silencio. Ellos pensaban que yo no tenía poder, pero no sabían la verdad. Yo ayudé a construir el mismo sistema que ahora trataban de usar en mi contra. Había empezado a evitar subir al segundo piso. Sabía exactamente qué tablones del pasillo crujían. Sabía cuánto tiempo pitaba el microondas antes de que Yaneye estallara y dijera que lo hacía a propósito. Y sabía, sin lugar a dudas, que la mujer que una vez me llamó mamá ahora deseaba que desapareciera. La casa ya no se sentía mía. Esa misma casa que compré hace 32 años con el dinero que gané trabajando turnos nocturnos en la oficina de emergencias y recortando cupones solo para poder pagar la calefacción. Mi nombre ya no estaba en el título de propiedad. Ya no. Le pedí a Troy que agregara su nombre cuando pasaba por un momento difícil de salud hace 5 años. Se suponía que era algo temporal. Nunca volvió a poner el mío. La ironía es que yo seguía pagando los impuestos, seguía cubriendo la mayoría de las reparaciones. Incluso les di el dinero para el techo nuevo la primavera pasada. Pero Yaneye no quería que me acercara al ático cuando vinieron los trabajadores. Decía que yo incomodaba a la gente. La mayoría de las noches me quedaba en mi cuarto de la planta baja. Tenía un pequeño refrigerador, una parrilita eléctrica y un sillón reclinable. Antes, Troy me bajaba el plato con la cena. Ahora solo lo dejaban afuera de la puerta, como si fuera una paciente en un asilo. Ya habían empezado a decir en voz alta que esa era su casa. Eso dolió más de lo que pensé. Una tarde, Yaneye entró a mi cuarto sin tocar. Dijo que necesitaban el espacio para su nueva oficina en casa y que tenía más sentido que yo me quedara en el cuarto del sol, o que pensara en uno de esos centros para adultos mayores, que tienen comunidad bonita y todo. Troy estaba detrás de ella, callado, con los brazos cruzados. No quiso mirarme a los ojos. Ese silencio dolió más que cualquier palabra que ella dijo. Le pregunté si había hecho algo mal. Ni siquiera me respondió. Solo dijo: no es personal, Beverly. Solo es tiempo. Pero sí era personal. Profundamente. Esa noche, mientras escuchaba sus risas arriba, saqué una foto vieja de Troy cuando recibió su placa. Sonreía, parado junto a mí en las escaleras de la academia. Yo estaba tan orgullosa, tan ingenua. No dejo de pensar, ¿en qué momento mi hijo dejó de verme como su madre y empezó a verme como una carga? No gritaron. No azotaron puertas. Hubiera sido más fácil. Lo que hicieron fue borrar mi presencia, poco a poco, como si fuera polvo que estorba en un estante. Una goma suave, constante. Y aún así, una parte de mí quería creer que Troy no lo hacía con mala intención. Que quizá estaba atrapado en medio, que no sabía cómo enfrentarla. Pero algo en su mirada ese día, vacía, decidida, me hizo entender que ya había elegido su bando. Si alguna vez has estado sentada en una casa que tú construiste, rodeada de la familia que tú criaste, y aún así te sientes invisible, entonces entiendes. Entiendes lo que es perder tu lugar en tu propio hogar, y peor aún, darte cuenta de que ni siquiera haces falta. Todo empezó con un desayuno silencioso y una pila de papeles sobre la mesa de la cocina. Yaneye ya estaba ahí, bien arreglada, el cabello recogido, golpeando la barra con una pluma. Su café estaba casi intacto. Cuando entré, ni siquiera levantó la vista. Troy estaba junto al refri, con los brazos cruzados. No dijo buenos días. Solo señaló la silla frente a ella, como si fuera una declaración legal, no la cocina de una familia. Me senté. Ya había una taza de café servida para mí. Eso me pareció extraño, como si ya supieran que iba a entrar. Yaneye deslizó una carpeta por la mesa.
Dentro había un montón de documentos, perfectamente ordenados, con etiquetas amarillas marcando dónde debía firmar. No dio muchas explicaciones. Solo dijo que era para hacer todo más sencillo, más seguro. Que si me pasaba algo, Troy y ella no tendrían que lidiar con papeleo para acceder a la casa. Usó la palabra optimizar. Me quedé con las manos entrelazadas. Le pregunté quién había redactado los papeles. Dijo que una amiga suya, abogada en bienes raíces. Buena reputación, agregó. Usó ese tono otra vez. Profesional, eficiente, con un control disfrazado. Entonces habló Troy. Dijo que era solo una formalidad. Que seguíamos siendo familia. Que me querían. Pero sus palabras no coincidían con su cuerpo. Miré la primera hoja. Decía que yo transfería la propiedad completa de la casa a nombre de Troy y Janelle, como un regalo conjunto con efecto inmediato. Sin cláusulas. Sin protección. Sin derecho a quedarme. Pregunté. ¿Y si no firmo? Los labios de Janelle se curvaron en esa sonrisa que usaba cuando hablaba con agentes inmobiliarios. Dijo que podía quedarme todo el tiempo que quisiera, pero que los impuestos, el seguro, la responsabilidad legal, ya todo se estaba complicando. Esa palabra otra vez, responsabilidad. Troy no dijo ni una palabra. Les dije que necesitaba tiempo. La sonrisa de Janelle se congeló un segundo, luego se suavizó. Claro, tómate 1 o 2 días, dijo. Pero esto ya se está moviendo, y todos estaríamos más tranquilos si lo resolvemos pronto. Me llevé la carpeta a mi cuarto como si pesara 20 kilos, me senté al borde de la cama y la miré fijamente. No me sorprendía. Lo había presentido. Solo no sabía que se sentiría así, como si me estuvieran desalojando en silencio, con una pluma en vez de una notificación. El resto del día fue puro silencio. Nadie me trajo la cena. No comí. Los papeles se quedaron en mi buró, sin tocarse. A la mañana siguiente, Troy tocó la puerta. Eso fue raro. Antes solo entraba. Preguntó si ya había leído todo. Le dije que sí. Preguntó si ya estaba lista para firmar. Le dije que no. Su cara no cambió. Solo asintió y dijo. Bueno, se lo haré saber. Esa misma tarde, el foco del pasillo afuera de mi cuarto apareció desenroscado. Escuché el crujido de las escaleras del ático, el sonido de cajas moviéndose. La voz de Janelle, apagada pero firme, organizando, reclamando, como si ya se estuvieran preparando para que yo me fuera. Esa noche no dormí. La casa crujía como si respirara pesado. Y no podía dejar de pensar que tan raro es estar rodeada de tus propios muebles, tus propias cortinas, tus fotos enmarcadas, y aún así sentirte como una invitada. Como si tu presencia se tolerara, pero no se quisiera. Nadie azotó puertas, nadie levantó la voz. Pero el mensaje fue clarísimo. Querían que me fuera. No el próximo año, no el próximo mes. Pronto. 3 días después de que me dieron los documentos, entré a la sala y los encontré parados junto a la chimenea, susurrando. Janelle tenía una cinta métrica en la mano. Troy revisaba algo en su celular. Se callaron en cuanto me vieron. Ella sonrió demasiado rápido. Dijo que estaban pensando en remodelar un poco, tal vez repintar, actualizar el espacio. Señaló hacia el otro extremo del cuarto y mencionó la idea de convertir la planta baja en un estudio para ella. Por supuesto, dijo algo sobre la luz natural. Asentí con la cabeza. Luego caminé más allá de ellos y me paré frente a la chimenea. Ahí, en la repisa donde siempre había estado la foto de mi difunto esposo con nuestros hijos de pequeños, encontré el portarretratos boca abajo. Justo al lado, una foto nueva de Janelle y Troy, abrazados frente a un letrero de propiedad en venta. Tenía el logo de la inmobiliaria de Janelle. Esa misma noche abrí el closet de blancos en el pasillo para sacar una toalla limpia, y algo me llamó la atención. La mitad de mis cajas ya no estaban. El estante de arriba, donde guardaba mi ropa de invierno y álbumes de fotos, estaba completamente vacío. Había contenedores de plástico que no reconocí, etiquetados con la letra de Janelle,
material de marketing, inventario de oficina. No dije nada. Aún no. A la mañana siguiente, Yanelle me dijo que ya me había agendado una visita a una residencia para adultos mayores de la zona. Lo llamó un recorrido. Dijo que ya había hablado con alguien y que tenían una habitación disponible para finales de mes. No fue una sugerencia. Su tono ya era otro. Le pregunté por qué pensaba que eso era necesario. Respondió que lo hacía pensando en la comodidad de todos, que la dinámica de la casa había cambiado, que su trabajo requería privacidad, que la colonia ya no era apropiada para alguien de mi edad viviendo sola. Le recordé que no estaba sola. Que esta era mi casa. Ella me corrigió. Lo era. Troy intervino, con las manos en la cintura, y dijo que esto ya no era cuestión de propiedad, sino de lo que tenía sentido. Que ellos tenían planes. Que la casa tenía que evolucionar. Que yo era parte del pasado. No usó esas palabras exactamente, pero eso fue lo que quiso decir. Una sombra de lo que alguna vez importó. Sentí que las rodillas se me doblaban, pero me mantuve firme. Ese mismo día, fui al cuarto del fondo donde guardaba mis archivos viejos en un gabinete con llave. Cosas de cuando trabajaba en políticas de emergencia y servicios sociales. Manuales, guías de entrenamiento, notas judiciales. El gabinete estaba abierto. Las carpetas, desaparecidas. Busqué en el closet, en el cajón de abajo, hasta en la caja de zapatos donde guardaba las copias de mis cartas de pensión. Vacío. Esa noche sirvieron la cena sin decir una sola palabra. Pollo al horno, brócoli, arroz. La mía estaba en un plato desechable sobre una mesita auxiliar, con cubiertos de plástico. Volteé a verlos desde el otro lado del cuarto. Ellos comían con platos de cerámica, vasos de vidrio, vino. Sutil, pero intencional. Para ese momento ya sabía que no estaban esperando a que firmara. Estaban preparándose para el día en que me fuera, quisiera o no. Y lo que más me rompió fue la tranquilidad con la que lo hacían. Como si de verdad creyeran que podían borrarme sin alzar la voz. Solo pasos pequeños, metódicos, redefiniendo la casa, el espacio, la rutina. Reescribiendo la historia sin mí. Fue un domingo por la tarde cuando todo finalmente se desbordó. Yanelle me pidió que subiera. Su voz era pareja, demasiado calmada, como si hubiera ensayado cada palabra. Al llegar al final de las escaleras, noté que mis retratos enmarcados ya no estaban en el pasillo. En su lugar, había impresiones nuevas en lienzo, playas, frases motivacionales de bienes raíces. Me detuve. Ella se dio cuenta. Me llevó al cuarto que antes era la habitación de visitas. La puerta había sido recién pintada. Adentro, mi gabinete de costura había desaparecido. La cama individual había sido reemplazada por un escritorio de vidrio moderno, una luz de aro, una laptop y un fondo con el logotipo de su empresa. Lo llamó su nueva oficina. Le pregunté dónde estaban mis cosas. Dijo que las habían movido al cuarto del sol, por ahora, solo hasta que yo definiera mis próximos pasos. Sus palabras eran suaves, pero definitivas. Troy estaba parado en la entrada. No dijo nada. Esa misma noche volví a escuchar movimientos. Cajas. Cosas siendo acomodadas. Salí en silencio y caminé hacia el garaje. La luz estaba encendida. Troy estaba apilando contenedores. Eran míos, etiquetados con cinta adhesiva escrita por Yanelle. Algunos decían donar, otros ático. Algunos ni siquiera estaban marcados. No se detuvo cuando me vio. Solo siguió cerrando cajas con cinta. Su silencio era como una pared. Le pregunté si esto de verdad estaba pasando. Dijo que era mejor adelantarse a las cosas. Sin dramas. Usó esa frase, sin dramas. Regresé a mi cuarto, cerré la puerta y me senté por un buen rato. Ellos querían que todo pareciera limpio, como una simple transición, pero se sentía como un desalojo silencioso. Sin papeles, sin gritos. Solo, borrarme. A la mañana siguiente, llamaron a una reunión familiar. No preguntaron si podía. Me dijeron que estuviera en el comedor a las 10.
Me senté en la cabecera de la mesa, el mismo lugar donde solía servir las cenas navideñas, donde Troy, de niño, se sentaba y colgaba las piernas. Ahora era un hombre, con uniforme, brazos cruzados, rostro cerrado. Yanelle puso un sobregrueso frente a mí. Dentro había 2 juegos de documentos. Uno era la escritura de la casa, actualizada y con nuevas firmas. El otro, un folleto doblado con información de un asilo, con una nota adhesiva que decía, preaprobado, listo para mudarse. Dijo que era por precaución. Que había hablado con alguien sobre leyes de protección al adulto mayor. Que, técnicamente, podían acudir a la corte si yo era vista como inestable. Lo dijo en tono suave, con cuidado, pero se sintió como una cachetada. Miré a Troy. Ni se inmutó. Me puse de pie. Las rodillas me temblaban, pero no dejé que lo notaran. Salí del comedor y fui hacia la cocina. Sentía el pecho apretado. Abrí la puerta trasera y salí al patio. El aire me pegó en la cara como una verdad helada. No me estaban pidiendo que me fuera. Se estaban preparando para asegurarse de que no pudiera volver. Y fue ahí cuando todo cambió. No con gritos, ni con platos rotos. Pero algo dentro de mí hizo clic. Regresé a mi cuarto, abrí el cajón debajo de la cama y busqué algo que no tocaba desde hacía años. Era una caja negra, delgada y plana, escondida entre viejos archivos de impuestos. Adentro estaba un pequeño transmisor, uno que no usaba desde mis días en el Departamento de Servicios de Protección. Y aún funcionaba. Presioné el botón de prueba. Una lucecita verde parpadeó. Cerré la caja, la metí en mi bolso y subí el cierre. Todavía no tenía un plan, pero tenía algo que ellos no sabían. Y por ahora, eso era suficiente. Ese transmisor no había visto la luz en casi 2 décadas. Lo guardaba para emergencias desde que trabajaba en el Departamento de Servicios de Protección. Estaba diseñado para alertar directamente a la línea de investigaciones internas cuando un agente en campo se encontraba en peligro o presenciaba abusos dentro del sistema. Cuando me retiré, nunca me lo pidieron de vuelta. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que esos canales siguen existiendo. No lo activé. Solo lo mantuve cerca. Los días siguientes pasaron como en una neblina de cálculos silenciosos. Empecé a observarlos más de cerca. Y noté cosas que antes se me escapaban. Llamadas discretas entre Troy y alguien a quien solo llamaba Capitán Ray. Una carpeta abierta en la encimera de la cocina con la etiqueta transferencia de tutela. Una pestaña en la laptop de Yanelle mostrando la página del registro civil del condado. Ya no se trataba solo de la casa. Estaban armando un caso legal para quitarme mi autonomía. Habían plantado una narrativa en algún lado, que yo no estaba mentalmente estable, que necesitaba cuidados, que era un riesgo para mí misma. Encontré un sobredirigido a un abogado local especializado en cuidado de adultos mayores. La dirección de remitente era la oficina de Yanelle. No los confronté. Aún no. En lugar de eso, una tarde fui al garaje y bajé un baúl con llave que tenía guardado en la repisa más alta. Ahí estaban archivos que no había tocado desde mis primeros años redactando protocolos para unidades de respuesta en casos de abuso a adultos mayores. Yo coescribí la mitad de los manuales de cumplimiento que todavía usan los trabajadores sociales hoy en día. Conozco el proceso. Conozco los vacíos legales. Sé cómo documentar. Y empecé a reunir todo. Cada interacción. Cada conversación. Imprimí capturas de pantalla de mensajes de texto con Troy de hace años, donde se mostraba que lo había agregado a la escritura solo para dar poder médico, no para que se quedara con la casa. Tomé fotos de mis frascos de medicamentos, todos organizados por fecha. Descargué el video del monitor de bebé que había mantenido escondido en mi cuarto de la planta baja. En él se veía claramente a Yanelle abriendo cajones y sacando archivos. Documenté todo. Una noche, los escuché en la cocina. Yanelle se reía. Le dijo a Troy que no se preocupara. Para cuando se dé cuenta de lo que pasó, los papeles ya van a estar entregados. Dijo que en los casos de tutela no se necesitaban muchas pruebas y la historia era lo suficientemente emotiva. Escribí cada palabra. Exacta.
Fue en ese momento que decidí activar el transmisor. No fue algo dramático. Solo un toque. Un segundo. Con eso se enviaba una alerta directa a la oficina estatal, con un registro de tiempo y mi antiguo código de autorización. Y luego esperé. A la mañana siguiente, todo se movió rápido. Troy bajó con el uniforme, pero noté algo distinto. Su placa no estaba prendida en el pecho. La traía en la mano. Eso era nuevo. Me dijo que íbamos a recibir una visita. Alguien del departamento. Que era una revisión de bienestar. De rutina, solo papeleo. Asentí con la cabeza. 10 minutos después, una SUV negra se estacionó frente a la casa. No era una patrulla. No tenía distintivos. Después llegó otra. Y otra. 5 más, una tras otra. Silenciosas. Precisas. El primero en bajar fue el capitán Rey. No sonrió. Preguntó por Troy usando su nombre completo. No como colega, sino como sujeto. Yanella apareció en la puerta, con un saco como si se hubiera vestido para una negociación. Pero cuando el segundo agente entró y le pidió sus documentos de licencia y los registros de atención a clientes del último mes, su expresión cambió. Yo me hice a un lado. Les dejé el espacio. No hubo gritos. No hubo forcejeos. Solo el sonido de bolígrafos abriéndose y carpetas siendo desabrochadas. Troy no me volteó a ver ni una sola vez. Y yo no dije nada. Porque no hacía falta. Al día siguiente desperté en la casa más silenciosa que había sentido en meses. No se escuchaban pasos sobre mi cabeza. Ni la licuadora. Ni órdenes sobre cómo estacionarme en la entrada. Solo el zumbido suave de la calefacción y los golpecitos de los pájaros en la ventana. Las SUVs ya no estaban. Tampoco las voces. Los agentes habían permanecido casi 3 horas el día anterior. Se movían en parejas, amables pero firmes. Un equipo se enfocó en los papeles de tutela que Yanella había redactado. Otro revisó el uso reciente de bases de datos del departamento por parte de Troy. No sabía qué tan profundo iba todo esto. Y, siendo honesta, no quería saberlo. Resultó que Yanella había accedido a mi historial de recetas médicas a través de un sistema privado de aseguradoras, usando el número de placa de Troy. Había armado un expediente que sugería que yo mostraba señales tempranas de deterioro cognitivo. A pesar de que jamás en mi vida había olvidado un pago, una fecha o un nombre, ellos construyeron toda una historia basada en verdades a medias, cuidadosamente seleccionadas. Lo suficiente para pintarme como una carga. Lo justo para justificar una firma discreta de un juez. Pero ahora esa historia estaba siendo revisada. Al mediodía recibí una llamada de asuntos internos. Una mujer llamada Rachel habló con voz clara y pausada. Me agradeció por haber activado el transmisor de emergencia del antiguo sistema. Dijo que no se usaba desde hacía años. Me informó que habían vinculado mi código a un perfil de autorización en desuso, pero todavía válido. Dijo que iban a reabrir una investigación que había sido sellada anteriormente. Yo entendí exactamente a qué se refería. Hace 5 años, yo había presentado un reporte en contra del capitán Re por mal manejo de protocolos de protección a adultos mayores. Él respondió recortando el presupuesto a nuestro departamento. Yo había guardado los registros. Nunca los usé. Pero ahora, alguien más los había recuperado. Se estaba realizando una auditoría completa. Nada de eso cambiaba el hecho de que aún vivía en la misma casa. Con las mismas personas. Troy llegó tarde esa noche, solo. Sus pasos eran lentos. Pasó frente a mi cuarto sin detenerse. Escuché abrir el refrigerador. El pitido del microondas. Y luego, silencio. Yanella no regresó. Al día siguiente llegó un aviso. Una solicitud formal para una reunión con la Oficina de Reclamaciones de Propiedad. Me enlistaban como la ocupante actual en disputa, y a Troy y Yanella como cesionarios temporales. Esa frase me hizo detenerme. Llamé al número que venía al final del documento. La mujer que me contestó reconoció mi nombre de inmediato.
Dijo que se había marcado una alerta sobre la solicitud de transferencia de la propiedad. Algo sobre inconsistencias en las firmas, fechas que no coincidían. Me dijo que congelarían cualquier cambio hasta que se completara una revisión a fondo. Colgué y me quedé sentada con eso un buen rato. La casa seguía siendo mía, no solo legalmente, sino también físicamente. La había sobrevivido. La había nombrado. Cada pared, cada ladrillo, cada bisagra reparada tenía partes de mí. Y entonces sentí algo que no había sentido en semanas: alivio. No alegría, no victoria. Solo un alivio callado, constante, pero también duelo. No por la traición, esa ya había hecho su daño, sino porque vi en lo que Troy se había convertido. El niño que antes se escondía detrás de mí cuando había tormenta, había aprendido a mantenerse firme borrándome. No solo permitió que Yanelle lo hiciera. La ayudó. Eligió su plan. Me vio reducirme en mi propia casa y jamás me tendió la mano. Ya no esperaba que se disculpara. Ya no deseaba que me diera una explicación. Solo supe que jamás volvería a confiar en él. Esa fue la última pérdida, y la acepté. Los días que siguieron pasaron lentos, en oleadas silenciosas. Troy casi no hablaba. Se quedaba casi todo el tiempo arriba, con la puerta cerrada, el teléfono pegado a la oreja. Podía escuchar fragmentos a través del suelo, reuniones con representantes sindicales, algo sobre suspensión administrativa, revisión interna. Cada palabra confirmaba lo que ya sabía. Su placa ya no colgaba de su pecho porque no tenía permitido usarla. Yanelle no regresó. Mandó a un mensajero por sus cosas. 2 cajas grandes, cerradas con cinta. Una de ellas tenía mi letra escrita de lado. Antes había guardado ahí las luces de Navidad. Ahora llevaba lo que ella había sacado de los cajones de la cocina. No los detuve. Solo abrí la puerta principal y dejé que el hombre se las llevara. Pasé la tarde siguiente en el cuarto del sol. El aire era fresco y constante. Por primera vez en meses, abrí la ventana y dejé que el viento recorriera el espacio. Movió apenas las cortinas, lo suficiente para recordarme que la casa todavía respiraba. Luego fui al closet del fondo y saqué el último archivo que había escondido. Era la carpeta original de la propiedad, firmada y notariada hace 20 años. La escritura estaba solo a mi nombre. La modificación de hace 5 años, que añadía a Troy de manera temporal, tenía una cláusula que indicaba que volvería a ser de propiedad exclusiva al resolverse mi condición médica. Esa cláusula nunca se había activado porque me recuperé en 6 meses. Pero nunca presenté los papeles para revertirla. Confié en que él lo haría. Ese fue mi error. Llevé la carpeta con los documentos a una mujer llamada Altia, una abogada retirada de juicios civiles que había sido amiga de mi difunto esposo. Ahora vivía sola, daba clases de derecho medio tiempo y todavía conservaba su licencia para hacer trabajo pro bono. Revisó la carpeta despacio, página por página. Luego me miró. Dijo que se podía arreglar. Que la firma de Troy en el intento de traspaso había sido copiada de un formulario viejo de seguro. Que el notario listado no tenía una licencia válida desde hacía más de un año. Que el trámite se había procesado solo por un vacío digital que permitía que ciertos documentos preliminares quedaran en el sistema del registro sin verificación. En otras palabras, el traspaso era anulable, y probablemente fraudulento. Presentamos una orden judicial. En menos de una semana, recibí una confirmación formal. El condado había emitido una congelación temporal de cualquier cambio en el título de propiedad mientras se realizaba una revisión completa. Troy recibiría una notificación legal si intentaba hacer otro movimiento. Cuando regresé a casa ese día, las luces del pasillo estaban apagadas. La tele en silencio. Troy estaba sentado en la mesa, con los hombros caídos, la mirada perdida. No preguntó dónde había estado. No ofreció disculpas. Solo dijo que se iría a fin de mes. Sin enojo, sin pleito, solo eso. Asentí. Esa noche, me hice sopa. De la que solía preparar cuando los niños eran pequeños. Papas, elote, un poco de jamón que sobró. No le ofrecí nada.
Me senté a la mesa con un solo tazón, una cuchara, una servilleta. Sin lugar para él. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no dolía. Se acomodó a mi alrededor como una cobija, familiar, constante, mía. La casa seguía en pie, y yo también. Era finales de septiembre cuando Troy empacó lo último de sus cosas. No lo anunció. No pidió ayuda. Un día escuché el sonido de cajas arrastrándose por el piso. Al siguiente, su cuarto ya estaba vacío. No más pasos arriba, ni llaves tintineando junto a la puerta. Solo quietud. No lo vi irse. Lo dejé cerrar esa puerta sin despedida. Para la mañana siguiente, la cochera ya estaba vacía. Lo que quedó fue una casa que se sentía demasiado callada en los lugares equivocados. No en paz, aún no. Solo vacía, como un teatro después de que cae el telón. Te sientas ahí sola, en medio del público, y el aire todavía está cargado con lo que acaba de suceder. No intenté llenarlo. Dejé que el silencio se quedara. Esa semana revisé cada cajón, cada carpeta, cada rincón de la casa. No buscaba cosas para conservar. Buscaba lo que tenía que irse, lo que se había quedado atrás. Encontré correos impresos que Yanelle había guardado entre sus folders de trabajo, propuestas para convertir el garaje en una unidad de renta, hojas de cálculo con el título Renovación Fase 1. Ninguno tenía mi nombre. Pasé cada hoja por la trituradora. Yo misma saqué la basura. También encontré cosas que no merecían ser borradas. Una foto de Troy cuando tenía 10 años, sonriendo chueco con un diente frontal faltante. Una tarjeta de cumpleaños de hace años donde había garabateado la palabra héroe con marcador azul. No las tiré. Pero tampoco las dejé a la vista. Las guardé en un sobresellado y lo puse en el fondo de un gabinete. Hay recuerdos que no necesitan ser quemados. Solo necesitan descansar. Cuando terminé de limpiar la casa, me paré en medio de la sala y me pregunté qué quería que fuera ese espacio ahora que volvía a ser mío. No un aparador, no un campo de batalla compartido. Algo más suave, algo real. Llamé a un contratista y pregunté por la posibilidad de quitar la pared divisoria que Yanelle había mandado poner cerca de la cocina. Me dijo que en 2 días quedaba lista, así que agendé la fecha. Luego hice algo que no había hecho en años. Fui hasta las afueras del pueblo, a un pequeño centro comunitario donde solía ser voluntaria antes de que todo se complicara. Lo habían renovado, bancas nuevas, paredes limpias, un pequeño jardín en la parte de atrás. Me ofrecí para dar una clase, no una conferencia, ni algo oficial. Solo un círculo semanal para mujeres mayores de 60. Un espacio para hablar, escribir, compartir cómo se ve la vida después de las pérdidas de las que nadie habla. Dignidad, espacio, poder. La directora sonrió y dijo, claro que sí. Acordamos que empezaríamos en octubre. De regreso a casa, pasé por una librería. Compré un cuaderno. No para tomar notas legales, ni para reunir pruebas. Solo hojas en blanco. Quería un espacio para escribir sin ser observada, sin estar a la defensiva. Esa noche, volví a cocinar solo para mí. La misma sopa, un poco más espesa esta vez. Me senté junto a la ventana, el viento fresco tocándome la cara. Encendí una vela, no por duelo, sino para recordarme que esta casa todavía tenía luz. Ya no esperaba escuchar pasos por el pasillo. Ya no temía que algo me fuera arrebatado. No había banderas de victoria colgadas en el porche. Nadie anunció nada al vecindario. Pero en ese silencio, algo había cambiado. Esta casa era mía. Y esta vez la iba a proteger de otra manera. No con rabia, sino con límites, con claridad, con el poder silencioso de alguien que fue borrada, y decidió volver a aparecer bajo sus propias condiciones. La carta del comité de ética llegó un jueves por la mañana. Un sobre blanco, simple, sin sello, sin drama. Solo un informe doblado y una nota breve. El caso de Troy había sido revisado formalmente. Las conclusiones indicaban que sus acciones habían violado el protocolo del departamento, quebrantado la ética profesional al tratar con familiares vulnerables, y omitido declarar conflictos de interés.
No usaron la palabra despedido, pero no era necesario. Decía que su licencia administrativa había sido extendida de forma indefinida, en espera de medidas disciplinarias. Su placa fue desactivada, su acceso a los sistemas revocado, y se recomendó que no volviera a ocupar ningún puesto relacionado con intervención familiar. Puse el papel sobre la mesa de la cocina y me senté con él. No sentí alegría. Ni siquiera sentí cierre. Lo que sentí fue distancia, como si la versión de Troy que alguna vez me llamó mamá ya no compartiera rostro con el hombre que intentó borrarme. Esa misma tarde tuve una cita con la Junta de Notarios. La licencia de Yanelle había sido suspendida en lo que se llevaba a cabo una investigación. Varias certificaciones falsas habían sido rastreadas hasta su oficina en casa. Cuando llegué, la mujer que llevaba el caso ya tenía mi expediente en las manos. Me dijo que era uno de los ejemplos más claros de manipulación sistémica que había visto. Esa palabra se me quedó grabada, sistémica. No había sido solo un momento cruel. Había sido una estructura, un proceso planeado, disfrazado de cortesía, suavizado por el silencio. Esa noche me senté en mi nueva oficina, el cuarto del sol, recién pintado y despejado. Sin cajas olvidadas, sin muebles fuera de lugar. Solo un escritorio, una lámpara y ese cuaderno nuevo. Lo abrí en la primera página. Escribí 3 nombres. Troy, Yanelle, y el mío. No por enojo. Necesitaba verlos juntos, uno al lado del otro, sin distorsión. Recordarme que esto no era solo sobre traición. Era sobre reconocimiento. Sobre ver con claridad a las personas en tu vida y decidir qué lugar merecen, qué papel estás dispuesta a permitirles. A la mañana siguiente, llamé a la oficina del registro del condado. Pedí hablar con la persona encargada de actualizaciones de propiedad. Di el número de la escritura original y solicité que el título fuera modificado legalmente, eliminando cualquier parte temporal y devolviéndolo a propiedad única. La mujer al teléfono hizo una pausa. Luego me dijo que el título ya había sido actualizado. Había ocurrido en silencio, registrado por un asistente que trabajaba bajo el Comité de Ética de Propiedad. Como parte de la investigación, todos los nombres asociados fueron removidos hasta que el equipo legal indicara lo contrario. En otras palabras, oficialmente volvía a ser mío. Pedí una copia física. Me dijo que le enviarían por correo en el transcurso de la semana. Al colgar, miré a mi alrededor y sentí como el peso cambiaba. No se había ido, solo se había movido. Se había reubicado en un lugar donde podía cargarlo sin quebrarme. Más tarde ese mismo día, llegó el equipo de jardinería. Los había agendado semanas antes, pedí un reinicio total. Arrancaron los setos viejos, sacaron las raíces, limpiaron la tierra. Luego plantaron cornejos a lo largo de la barda, lavanda suave junto al porche, y una pequeña banca de piedra debajo del árbol al que Troy solía treparse. Me quedé en la entrada viendo cómo todo tomaba forma, como un recuerdo reescrito, no borrado, sino reanclado. No necesitaba que los vecinos entendieran por qué estaba haciendo esos cambios. No le debía a nadie una versión más limpia de lo que había pasado. Lo que ocurrió en esta casa ya me había transformado. Ahora me tocaba transformarla a ella. No con venganza, sino con regreso, con raíces, con el trabajo lento de reconstruir algo con lo que quedaba. Esto no se trataba de recuperar poder. Se trataba de elegir la paz por encima del permiso. Y esta vez, nadie me estaba pidiendo que me fuera. A principios de octubre, recibí una invitación del Consejo Consultivo del Ayuntamiento. Se habían enterado del caso, no por chismes ni por noticias, sino por una recomendación discreta de alguien del equipo de servicios de protección. Al parecer, mi documentación, la forma en que había navegado el sistema, había llegado a algunos escritorios. Me preguntaban si consideraría integrarme a un nuevo grupo de trabajo sobre políticas de vivienda para adultos mayores. No respondí de inmediato. No estaba segura de querer volver a ser parte de algo. Pero algo dentro de mí, algo que no se movía desde hacía años, dijo que sí antes de que mi boca pudiera alcanzarlo. La primera reunión fue en un edificio de ladrillo modesto en el centro, de esos con techos bajos y café quemado en la entrada. Entré sin reconocer a nadie. Eran más jóvenes, más pulidos, algunos con tablets,
otros con carpetas llenas de códigos de colores. Pero me escucharon cuando hablé. Hicieron una pausa cuando compartí una página de mis viejos archivos de cumplimiento. Tomaron notas cuando les conté lo fácil que había sido para mi propio hijo presentar una solicitud de tutela sin pruebas médicas. No me miraron como a una víctima. Me miraron como a una colega. Hacía años que no sentía eso. Después de la reunión, me senté en el coche y dejé que el silencio me envolviera. No era el silencio de la pérdida ni de la rendición, sino el que llega cuando por fin alguien te escucha. Al llegar a casa, abrí las ventanas y dejé que el viento fresco recorriera los pasillos. El olor a pintura nueva ya se había ido. La casa volvía a oler a cedro. Me paré en la puerta del cuarto que antes usaba Troy, y noté que la luz entraba distinto ahora, más clara, sin filtros, sin sombras acumuladas en las esquinas. No cerré la puerta. La dejé abierta. Más adelante en la semana, dirigí mi primer círculo de mujeres en el centro comunitario. Éramos 7, sentadas en semicírculo, cada una con una taza de té y un cuaderno. Sin agenda, sin presentaciones formales, solo espacio. Una mujer habló de cómo su hija la había mudado a una casa rodante detrás de la suya, sin consultarle. Otra contó que había firmado el control de su pensión porque su nieto le prometió que se haría cargo de todo. Nadie interrumpió. Nadie intentó arreglarlo. Solo escuchamos. Cuando fue mi turno, no les conté todo. Solo dije esto: antes creía que la familia era el lugar más seguro para descansar. Ahora creo que debe ser el lugar más seguro para resistir. Esa noche, al regresar a casa, me quedé de pie en el jardín. Los cornejos habían echado raíz rápido. Sus hojas ya empezaban a cambiar de color. Pasé la mano por la banca de piedra y pensé en todas las versiones de mí que esta casa había albergado. Una esposa joven, una madre, una viuda, una mujer rogando por ser vista, y ahora, una mujer que ya no ruega. No amargada, no cerrada, simplemente clara. Volví a hacer sopa. Más espesa esta vez, con cebada y poro. Puse un solo tazón sobre la mesa. Sin segundo plato, sin segunda silla. No miré el reloj. No esperé pasos. Me senté con la quietud. Y por primera vez, se sintió como una presencia, no como una ausencia. Como si algo hubiera regresado. No alguien, sino algo. Una sensación de ser yo misma, esa que en algún momento fue tragada entera, y que ahora se sentaba a mi lado, en silencio. No necesitaba que nadie tocara la puerta. Yo ya había vuelto a casa. Era una tarde de jueves cuando llegó el sobre. Sin remitente. Solo mi nombre, escrito con la letra familiar de Troy. El papel venía doblado con cuidado, como si eso pudiera suavizar lo que decía. Me quedé de pie junto al fregadero mientras lo leía. Cada línea tenía el tono de alguien intentando sonar mesurado, tal vez hasta arrepentido, pero sin lograrlo del todo. Decía que había estado asistiendo a sesiones del programa de bienestar del departamento, que ahora comprendía el peso de lo que permitió que ocurriera, que no esperaba perdón, solo deseaba que yo estuviera bien. No había una disculpa. No por los documentos que firmó a mis espaldas, ni por las reuniones a las que nunca fui invitada, ni por la mirada que me lanzó aquella noche en la cocina. Cuando entendí que mi nombre estaba desapareciendo de todo lo que yo había construido. Lo que me dio no fue arrepentimiento. Fue distancia disfrazada de cierre. Doblé la carta y la guardé en el cajón de abajo de mi escritorio. No por nostalgia, sino para recordarme que hasta el silencio puede llegar vestido de lenguaje educado. No le respondí. Ese fin de semana, la lavanda junto al porche floreció de golpe. Me tomó por sorpresa. Una mañana los tallos estaban vacíos y para la tarde el aire ya estaba espeso con su aroma. Las abejas llegaron en pequeñas oleadas, y yo simplemente les dejé el espacio. La casa se sentía distinta en esos días. No porque estuviera más limpia o más callada, sino porque ya no albergaba expectativa. Ya no escuchaba pasos, ni me detenía frente a las puertas preguntándome quién podría entrar. Ahora todo tenía su lugar, incluso el dolor. Una de las mujeres del círculo, Marlene, me invitó a su cumpleaños. Nada ostentoso, solo pastel,
café y un puñado de mujeres que sabían cómo estar en una habitación sin necesidad de llenar cada silencio. Llevé unas barritas de limón. Ella sonrió al verme y me dijo que había cambiado. Le respondí que no. Que simplemente había dejado de esperar que alguien viniera a salvarme. De regreso a casa pasé por una librería y noté un letrero pequeño en la ventana. Un grupo de escritura para personas mayores comenzaría en noviembre. Reuniones semanales, noches de micrófono abierto. Me detuve, mirando el cartel más tiempo del necesario. No le tomé foto. No me apunté. Solo me quedé ahí el tiempo suficiente para saber que podía hacerlo si quería. Ya en casa, abrí el cuaderno otra vez. Página 37. Escribí sobre mi porche delantero, sobre cómo antes era un lugar que evitaba cuando Troy y Janelle se sentaban ahí. Ahora era donde tomaban mi té cada mañana. Escribí sobre el silencio de las noches, como ya no me oprimía, sino que se envolvía a mi alrededor como algo que había ganado. Esa noche, abrí la puerta principal, salí y me senté sola. La calle estaba tranquila. Algunas luces de porche iluminaban a lo lejos. Se escuchaba la risa de un niño, tenue, en la distancia. No me sentí vieja. No me sentía olvidada. Me sentía como la guardiana de algo sagrado. No de la casa, de mí misma. Y en ese momento entendí que era lo que había cambiado. No solo me subestimaron. Olvidaron que yo ya había construido esta vida mucho antes de que intentaran quitármela. Y ahora, con o sin sus nombres en ella, iba a seguir escribiéndola, en silencio, con firmeza, como mía. Era una mañana fría cuando pasé frente al espejo y me vi con claridad por primera vez en mucho tiempo. No el cansancio, no los años. Vi la firmeza en mis hombros, la calma en mi mirada, la negativa a rendirme. La casa olía a romero y libros. Un leve rastro de limpiador de limón viejo quedaba en el alféizar, de esos aromas que no llaman la atención, pero te recuerdan que algo ha sido cuidado. Para entonces, todo el papeleo ya estaba resuelto. Mi nombre era el único en la escritura. Los registros de la ciudad actualizados. El jardín, en plena floración. El círculo de mujeres en el centro había crecido, de 7 pasamos a 15. Y no venían solo a hablar, venían a escuchar, a construir. Troy nunca volvió a escribir. No hubo llamada, ni segunda carta. Y yo no esperé una. Hay silencios que merecen quedarse así, intactos. Un domingo por la tarde, me paré en las escaleras traseras con una taza de té y vi como un ave comenzaba a construir su nido en el toldo sobre el cobertizo. Paja, hilo, pedacitos de algo azul. Iba y venía, llevando su vida en el pico y acomodándola en el lugar que eligió. No era el más seguro, pero era suyo. Y pensé, yo también. Esa semana hice la primera reunión en mi casa. Nada formal. Solo algunos vecinos, mujeres del grupo, una olla de sopa, rebanadas de tarta de pera, y risas que salían sin pedir permiso. Nadie preguntó por la casa. Nadie mencionó el pasado. Pero noté lo fácil que la gente se movía por el espacio, como si estuviera completo. Como si yo también lo estuviera. Más tarde esa noche, caminé por cada cuarto, pasé la mano por la pared del pasillo, apagué las luces una por una. Al llegar a la recámara, me detuve frente a la ventana abierta y dejé que el aire me rozara la piel. Entonces susurré algo que no había dicho en voz alta en años. Ya no estoy esperando. No espero aprobación. No espero que las cosas se arreglen. No espero que alguien deshaga lo que ya fue hecho. Esta vida, con sus cicatrices, con su silencio, es mía. Y por fin, eso es suficiente. Si alguna vez has tenido que reconstruir tu vida en silencio, pedazo por pedazo, después de que alguien intentó borrarte, ojalá esta historia te haya recordado tu propia fuerza. A veces la paz no llega con aplausos ni trompetas. Llega en el silencio que, por fin, puedes elegir. Si algo de esta historia resonó contigo, quiero que sepas que no estás sola. Gracias por escuchar. De verdad.